Sí. Bueno, a ver, con respecto a lo que hemos estado, bueno, lo que vimos la sesión pasada, estuvimos platicando ya en relación con el tema del modelo de enseñanza del emprendimiento que estamos trabajando. De hecho, ahí estuvimos un poco abordando los temas de cuáles son nuestras perspectivas entre el propósito y por qué lo estamos enseñando. De hecho, en los artículos que yo les comenté, había algo bien interesante que correspondía al tema de la propia universidad debe de definir cuál es su concepto con respecto al emprendimiento. Y esto es importante porque al final del día, pues dependemos prácticamente de que las líneas rectoras de cada universidad pues nos permitan hacer este ejercicio. En algunas conversaciones, algunos de ustedes me han compartido ideas sobre que, pues, tienen o no la posibilidad de implementar este tipo de prácticas. Algunos tienen estas actividades de manera transversal a lo largo de la formación de los estudiantes. Existen programas de formación en emprendimiento que cubren todas las carreras y están unificadas en un departamental. Inclusive tenemos algunas universidades que han incorporado estos programas de formación para que los estudiantes se gradúen a partir de presentar un acta constitutiva a una empresa formalmente constituida operando y que estén ya vendiendo, ¿no? El producto o servicio que se diseñan. De hecho, la carrera en sí se enfoca en eso. Entonces, estas conversaciones que hemos tenido con diferentes universidades nos ha dado a entender que para cada una de ellas hay diferentes puntos de vista en cuestiones de cuál es su definición de emprendimiento. Y para aquellas universidades que tienen diferentes sedes o en este caso diferentes facultades, por ejemplo, para la UNAM, pues cada una de ellas tiene diferentes perspectivas de cuál es su percepción con respecto al emprendimiento. Voy a hablar un poco sobre respecto a algunos casos, ¿no? Entendemos, por ejemplo, y este es el hecho de que estuve trabajando mucho tiempo en la universidad, allá en la UNAM, pues entendemos que cada una de las facultades tiene diferentes perspectivas y diferentes alcances con respecto al interés que tienen por los estudiantes por emprender, y en este caso voy a hablar desde este punto de vista, el desarrollo de sus competencias. Podemos tener ejemplos, ¿no? Como los que Rolando ha estado trabajando dentro de la Facultad de Química, o también podemos tener ejemplos de lo que se ha intentado hacer desde la Facultad de Ingeniería. Pero son cosas muy particulares y en ocasiones son aisladas. Y claro, tiene que ver más con un punto de vista de quién es el tipo de perfil de estudiante al que estás atendiendo. Entonces, dado que es vaya, se pueden considerar organizaciones independientes, vaya, sí comparten ciertas similitudes. Sin embargo, durante este proceso, pues cada uno tiene su diferente definición de emprendimiento, de innovación, de creatividad, inclusive del desarrollo de estas competencias. Ahorita, por ejemplo, he tenido la fortuna de trabajar dentro de la Facultad de Ciencias y estoy dando estas clases a los estudiantes de física. Y justo desde la perspectiva que tienen ellos, pues, o sea, sí tienen esta inquietud, porque aparte, una de las críticas que hicimos en las primeras sesiones de clase fue, oye, pues, ¿qué dice su perfil de egreso, ¿no? Y ellos decían, pues es que podemos dar clases. Y digo, muchachos, es que ustedes tienen mucho conocimiento de muchas cosas que se pueden aplicar. Claro, necesitan desarrollar algunas otras habilidades, pero vaya, ustedes son muy solicitados en muchos campos laborales que hoy en día están un poco de moda, ¿no? Están sexys en el mercado. Y me parece que este ejercicio de desarrollar estas competencias, de entender qué tipo de problemas son los que están resolviendo, que hay personas que están interesadas en contratarlo por este desarrollo de competencias, tomando en consideración que estas competencias pues en ocasiones son atractivas para los empleadores y por otro lado, que en el caso de que quieran llegar al camino de crear negocio, pues al menos entiendan cuál es el proceso que deberían de seguir tanto en las competencias, habilidades y conocimientos y por el otro lado el proceso que deberían de seguir para la creación de empresa. Que vaya, son dos perspectivas distintas, dos penetraciones desde diferentes aristas, sin embargo cada una de ellas permite a la propia universidad determinar pues cuál es el rol que está trabajando. Y quiero hacer hincapié en esto, porque justo cuando estábamos haciendo la explicación, había un tema relacionado con la visión del emprendimiento con respecto a la universidad, y es esta parte ontológica, ¿no? ¿Cuál es su definición sobre qué quiere hacer sobre emprendimiento? Y después, cada uno de nosotros tendríamos que definir puntualmente, pues, a quién le vamos a enseñar, qué le vamos a enseñar, qué resultado queremos que tenga al final de cada una de las actividades. Y esto lo vuelve sumamente complicado
para universidades que tratan de cubrir todo el espectro de las carreras, ¿no? Por ejemplo, yo desde la Ibero, para mí las carreras más complicadas en el desarrollo de este tipo de competencias, pues eran la carrera de historia del arte, la carrera de historia, filosofía, desde un punto de vista ahí también psicología se resistía un poco, ingeniería civil estaba completamente fuera de este ejercicio obviamente dependía además de un proceso de invitación por parte de tanto del Departamento de Estudios Empresariales que trabaja con el tema de la formación y por el otro lado de invitar a los profesores un poquito con esta espinita porque algunos profesores podrían tener este interés particular por desarrollar estas competencias dentro de sus estudiantes. Me dan un segundo porque me tocaron el timbre, permítanme. Perdón. Entonces, en particular, esto enfrenta un reto muy grande con cuestiones de qué es lo que queremos enseñarle a nuestros estudiantes. Y precisamente en las conversaciones que he tenido con ustedes y que pronto tendré con algunos otros, pues en realidad, pues pueden existir las oportunidades tanto de tener la posibilidad de estar a un paso de enseñarle al estudiante pasar de diseño de productos al diseño de modelos de negocio o inclusive picar piedra desde el punto de vista de no tengo idea de qué es esto del emprendimiento y ni cómo me va a servir, ¿no? Pero cuestiones particulares como al menos hacer un presupuesto, una cotización, un proceso de servicio, algo que en particular son cosas que no se enseñan en algunas carreras más sociales o suaves pues permiten al estudiante entender que cuando va a dar un servicio, ya sea una consulta médica, si va a hacer una atención, por ejemplo, para un paciente, si va a ver el tema de su consultorio dental, pues al menos tenga en consideración que tiene que ver temas de costos, inversiones y ese tipo de cosas. Y por el otro lado, también entender que pues hay ciertas habilidades que podrían ayudarle para conseguir un trabajo, ¿no? Como esta parte del intraemprendimiento, donde son capaces de plantear problemas, plantear soluciones, llevarlas a cabo, ejecutarlas, realizar pruebas y prototipos. Entonces, quería comenzar la conversación con base en eso, derivado de que, vaya, las herramientas que les hemos acercado tienen el propósito de que ustedes seleccionen, pues, cuál valdría la pena incorporar dentro del modelo de enseñanza que ustedes quieran implementar en su clase. Entonces, hoy vamos a revisar lo que corresponde a una herramienta de simulador de emprendimiento. Es muy probable que varios de ustedes ya la conozcan. De hecho, la estuvimos implementando en Innova UNAM desde, híjole, yo creo que desde el 2015, 2016. Y pues como con esta herramienta lo que tratábamos de hacer era enseñarle a los estudiantes cuáles son los procesos que en ocasiones se siguen con respecto a la creación de empresas. Este es particularmente el capítulo 4 que vamos a revisar un poco nada más con el proceso y también quisiera hacer un parteaguas con una presentación que habla sobre el lado oscuro del emprendimiento. Y esto quiere decir, vaya, hicimos un análisis exhaustivo sobre algunas conclusiones preliminares, pero sí buscamos que algunos estudiantes tengan claro de que, a ver, emprender desde cierto punto de vista es un privilegio, ¿no? O sea, hay una parte privilegiada en que puedas tener esta decisión, ya sea por contextos sociales o económicos. Y la segunda es que sí existen sesgos con respecto a la estadística de los éxitos de las empresas. ¿Qué quiere decir con esto? Presentamos un caso en este capítulo donde presentamos dos proyectos que tienen la misma intención. Sin embargo, uno muestra éxito y cadencia a lo largo del tiempo y el otro pues no logra pasar por ciertas complicaciones relacionadas con la preparación técnica del grupo de emprendedoras que trabajan ahí. Y eso nos permite de alguna manera determinar que decir, bueno, pues una cosa es que quieras hacerlo y otra cosa que puedas hacerlo. Y también por el otro punto de vista es, vaya, emprender es para todos, ¿no? Pero no todos pueden emprender y no corresponde a que no tengas la capacidad, sino aunque tengas la intención, posiblemente el contexto en el que te encuentras no te lo va a permitir. Y por otro lado, también, si tú, vaya, tú puedes emprender como estudiante, pero si no te interesa, tampoco está mal que decidas no hacerlo. Estamos tratando de realizar es que el estudiante viva y sienta la experiencia de hacer este tipo de ejercicios. Ahora, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero se han vuelto muy virales algunos videos de algunos
generadores de contenido que hacen entrevistas directas entre diferentes tipos de personas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Preguntas muy sencillas como ¿quién gana más? ¿Una persona que vende tamales o un estudiante egresado de licenciatura en administración? ¿Quién gana más? ¿Un estudiante del TEC o un estudiante del Poli? ¿No? Entonces empiezan a hacer este tipo de comparaciones que en ocasiones observamos que hay una brecha grandísima. O sea, dos estudiantes, por ejemplo, hay un caso donde hay dos estudiantes de economía, una del TEC y una del Poli. Una gana 60,000 pesos y la otra apenas alcanza con los 12. Entonces, esas discrepancias, más allá de observarlas desde una criticidad en decir, oye, pues, qué burla se está haciendo aquí, tiene más que ver con el hecho de que la verdad es que desde cierto punto de vista, aunque buscamos los elementos de equidad, socialmente no somos iguales. Algunos tendrán más dinero, algunos tendrán mayor estabilidad por tener una familia tradicional y algunos otros estarán, pues tal vez hasta peleando con dragones para poder llegar a la universidad. Y al final del día lo que nos permite entender eso es que no podemos comparar proyectos similares ni alcances iguales entre los estudiantes. Lo que tal vez si pudiéramos trabajar con ellos es tratar de debatir el tema de la meritocracia. Buscamos promoverlo de esa manera. Sin embargo, también hay que hacer conscientes a nuestros estudiantes de que, pues en muchas ocasiones, el haber nacido en una buena cuna, en haber tenido padres con dinero y en haber estudiado en alguna escuela particular, ese tipo de cosas les dan cierta ventaja, ¿no? No quiere decir que, no, que sean mejores o peores, simplemente te dan ventaja. Y vaya, en particular, donde he observado mayor resistencia a entender este tipo de situaciones, yo lo he visto tanto con los estudiantes de escuela pública, con los estudiantes de escuela privada y tomando en consideración el poco umbral que tengo, ¿no? Que son estudiantes tanto de la Nagua como de la Ibero, como de la UNAM, que son los que he tenido en Facultad de Ciencias, en el Departamento de Estudios Empresariales y vaya, en las parte de todas las carreras que tengo. Entonces, esto se vuelve sumamente complicado. A mí lo único que me ha permitido es entender que cada uno de los estudiantes ha tenido diferentes perspectivas relacionadas con el emprendimiento y sobre todo el hecho de que, pues si quieren o no quieren hacerlo, eso ya es decisión de ellos. Caso particular, cuando tengo clases con estudiantes de diferentes carreras, pues algunos de ellos lo primero que tienen es una resistencia a entender, ¿y esto de qué me va a servir si yo voy a ser médico? ¿Esto de qué me va a servir si yo voy a hacer diseños de moda? Vaya, al final del día hay un punto de intersección donde o las competencias te van a ayudar o por otro lado, pues tú podrías tener la idea de cuál sería el siguiente paso, pues a dar si es que aprendiste ciertas herramientas y quisieras avanzar en el tema de la creación de empresa, ¿no? Entonces, vaya, para esto tenemos muchísima discusión. Como les había comentado, estamos planeando a finales de noviembre realizar un seminario donde a mí me gustaría invitarlos para que nos puedan acompañar en la Ibero y podamos hacer tanto un coloquio, podamos hacer una mesa redonda, podamos trabajar en algún taller, ¿no? Ese tipo de cosillas que vamos a organizar con el propósito de inclusive si tienen algún artículo que quisieran publicar en ese evento, pues pudiéramos presentarlo como una ponencia, ¿no? Al final del día, como les platicaba a muchos de ustedes, el tema es que, vaya, hay una comunidad de profesores, pero no existe un entrelazamiento entre nosotros, pues para compartirnos y platicarnos este tipo de experiencias, ¿no? Tanto desde el punto de vista de aprender qué han hecho ustedes en la clase, como cómo podríamos mejorar o actualizarnos en alguna de las otras herramientas. Entonces, dada esta primera introducción, quisiera preguntar si alguien tuviera alguna duda, algún comentario o algo que quisiera aportar al grupo para que podamos seguir con el tema. Claudia, ¿alzaste la mano? Hola, ¿cómo están? Buena tarde. Gracias, Clau. Bueno, me presento, no tenía el gusto de conocerlos. Soy Claudia Carranza, yo soy docente justamente en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela de Ingenieros Civiles, en la ESIA Zacatenco. No soy ingeniera, soy economista de profesión, también egresada del Poli, tengo una maestría en de la Ibero justamente. Y bueno, desde hace muchos años he estado atendiendo pues cuestiones justamente de emprendimiento con la intención de que se promueva en los alumnos del Poli, particularmente los de ingeniería, que sí es muy complicado, el crear conciencia pues de la importancia de lo que representa emprender, ¿no? La mayoría de nuestros chicos pues tienen la idea de ser empleados, ¿no? Y también los maestros tienen una fuerte, eh, pues yo diría cerrazón, ¿no? A tratar de promover en los alumnos que puedan ellos ser partícipes en la creación de empresas
y obviamente de empleos. Casi siempre los alinean pues nada más a la parte técnica, al conocimiento técnico, que son muy buenos, pero no se generan, no se les permite, digamos, o promoverles el desarrollo de otro tipo de habilidades, ¿no? De habilidades blandas. Eso nos ha costado mucho trabajo a los que somos del área económico-administrativa, social, que sí vemos un poco más esa parte, eh, y ha sido como una lucha con los ingenieros, ¿no? El área de ingeniería es muy ruda. Entonces, promover este tipo de actividades, yo más o menos tengo alrededor de unos 15 años generando talleres, programas, capacitación para los alumnos, pero nos ha sido muy difícil pese a que existe un área en el Politécnico, en el instituto, y existe un área denominada Poliemprende, e inclusive hay un área de incubación de empresas. Pareciera que son como mundos diferentes porque no se aterrizan verdaderamente en las escuelas, al menos no en las de ingeniería. Entonces, pese a que pueden estar presentes en el instituto, no hay una participación eh, oportuna con los alumnos. Y como decías el lunes, en la sesión del lunes, pues han sido pocos quizás los alumnos egresados, los chicos que han egresado, que finalmente se han interesado en conocer un poco más sobre cómo poner una empresa, ¿no? Todo el trámite, que sí lo enseñamos en una de nuestras unidades de aprendizaje, pero es muy general, no llevamos como tal emprender o algo así, es simplemente administración, entonces viene como una temática ahí. Entonces eso también nos resta pues importancia, ¿no? O tiempo. Entonces, pocos han sido los alumnos que se han presentado a pedir ayuda, a ser orientados para crear sus empresas. Yo diría que menos del 2%, o sea, Entonces, realmente son muy poquitos y definitivamente es parte de una cultura que se debe de desarrollar. Creo que el país requiere justamente incentivar a los alumnos para que piensen no ser empleados, sino todo lo contrario, o sea, ser ellos los generadores de empleos a través de la creación de empresas, sobre todo en un ámbito tan importante como es en este caso la ingeniería civil, ¿no? Entonces, pues estoy muy contenta de haber sido seleccionada pues para participar en este curso taller, para conocer obviamente sus estrategias. No las conocía. Me queda claro pues que la UNAM tiene y ha tenido mucha experiencia ya en esto, se nota, y bueno, ojalá que podamos pues tratar de conjuntar esas experiencias, ese conocimiento que ya se tiene para que se promueva en otras instituciones. Creo que en nuestro caso en particular el Politécnico lo requiere, ¿no? Urgentemente. Muchas gracias, Claudia. Tú estás en un área académica que enseña ingeniería industrial, entonces, digo, ingeniería civil. Sí, yo estoy en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. Tenemos 7,400 alumnos inscritos en solamente ingeniería civil. Ujú. Somos la escuela más grande de ingeniería en el instituto. Y es interesante porque al final del día todos ellos terminan o abriendo su propia firma de ingeniería civil o su despacho, ¿no? Con arquitectos. Bueno, vaya. Sí, Yo es diría que son los menos, más bien todos, la mayoría termina siendo empleado para una constructora grande. Pocos son los que se han atrevido pues a crear su empresa. eh, Muy pocos, casi siempre el tema es la cuestión del dinero, ¿no? claro. Ya que, bueno, hay muchas formas de financiamiento hoy día. Insisto en que es parte de la cultura propia del instituto. Entonces, romper con estos paradigmas que pues ya se tienen, estas ideas que pues no nos dejan crecer, ha sido un poco el tema pues aquí en cuestión, ¿no?
Claro, claro. Sí. Bueno, mira, a ver, vaya, creo que me gustaría hacer también esta puntualización y es algo que comparto muchísimo, por ejemplo, con Rolando, donde, pues, a ver, el tema de la academia es enseñarles, ¿no? Y que aprendan y que conozcan. Y ya el tema de la incubadora es creación de empresas. A mí en particular, yo tengo mucha admiración por la Facultad de Química porque tiene un esquema de formación muy integrado gracias a lo que está realizando Rolando. Y justo pues el tema es que a mí me queda muy claro que Rolando tiene bien definido cuál es la parte ontológica de lo que está haciendo con la facultad. Entonces, es lo que nos queda a nosotros de trabajo es tratar de determinar para nuestra escuela cuál es. Entonces, ahí, Clau, por ejemplo, en este ejercicio algo bien importante es entender qué es lo que dice, ¿no? La dirección, los coordinadores, un poco para ver si les interesa este camino y si hay un pequeño espacio de holgura pues es el que tenemos que machetearle, ¿no? Porque ese es el trabajo en donde vamos a poder ir empujando. Es cosa bien distinta. A ver, Rolando. No, ahorita que termine, sí quiero comentar Sí. algo acerca del... Es cosa bien distinta cuando, pues, no sé, asignaciones de rectoría, asignaciones de dirección o asignaciones de los principales personas involucradas, pues te dan la ordenanza de decir, oye, yo no sé cómo le vas a hacer, pero esto lo tienes que trabajar, ¿no? Y así se dan un montón de situaciones que tanto tenemos puertas cerradas o tenemos un pequeño espacio de holgura o literalmente tenemos cancha abierta para pedir lo que queramos, ¿no? Listo, Ronaldo, es lo que quería compartir. Gracias, a ver si hay varias cosas. Gracias por las flores. Mm, no sé cuán merecidas, pero gracias por las flores. El Poli sí tiene una historia. De hecho, el Poli arrancó antes que la UNAM, los temas de emprendimiento. La UNAM le tropicalizó, iba a decir le copió, pero bueno, soy muy feo. La UNAM tropicalizó varias partes del modelo del Poli al respecto de emprendimiento. Entonces, no crean, llevan ventaja en antecedentes y en este tipo de cosas. Y tienen muy buenos temas, por ejemplo, en salud, todo lo que es eh, el Politec saludable, por ejemplo, y otras cosas que están de abolengo en el Poli, como el Centro de Emprendimiento del Poli y este que Clemente Reza fue director hace mucho tiempo, Tecnópoli, ya me acordé, en donde tienen muchísima base para poder jalar y poder emprender. No sé cuál es la situación actual al interior del Poli, pero creo que si logran transversalizar algunos procesos, se van a poder potenciar fortísimamente la creación de empresas en el Poli, porque técnicamente son muy competentes. Te voy a comentar, gracias a lo que dice Oscar, pero una experiencia que tenemos de la Facultad de Química, que es donde descubrimos realmente el gran valor que tenemos al interior de la facultad y un poco lo que nos definió el ADN de lo que queremos hacer, es el contacto con instituciones privadas. O sea, cuando fuimos en una alianza en concreto con el ITAM, nos dimos cuenta que no nos faltaba. Lo que nos faltaba era seguridad. Y entonces, mucho lo que hemos hecho con los estudiantes es aumentar la seguridad de que lo que tienen, lo que saben, vale mucho. Y poder validar este tema en conjunto con personas que están allá afuera haciendo empresa, que son egresados de la propia facultad, y validarlo cuando se ven con sus pares del ITAM, que tiene un ADN diferente al de la UNAM y al de la Facultad de Química, que validan este tema de decir lo que tú sabes vale mucho y puedes emprender y puedes hacer muchas cosas, cambia el mindset del estudiante. Porque o sea, la diferencia ni siquiera es tanto de acceso, porque lo que dices, Claudia, es muy cierto. Ahorita ya hay muchas opciones para financiar la cosa. La diferencia es que se te ocurra que eso es posible y que alguien le va a apostar 3 pesos a tu idea. Que aunque sea genial, si yo no me la creo, no va a ocurrir. Entonces sí es mucho de mindset, sí creo que es esta vuelta de tuerca que nos hace falta como instituciones públicas y un poco sí crítica al Poli, les hace falta esa parte de creérselas y de el apetito por emprender y por hacer negocio y por la serie de habilidades que necesitamos tener desarrolladas, pero si lo que te digo te sirve en algo para buscar una alianza, un algo con instituciones privadas que tengan otro ADN,
frente a los cuales las habilidades del poli puedan verse complementadas. Esta es una lógica que es muy importante, porque cuando hacemos la alianza con el ITAM, no vamos a competir contra el ITAM. No es demostrar que somos mejores que el ITAM. Es reconocer que el ITAM tiene competencias clave que nosotros necesitamos y no hemos desarrollado, y que nosotros tenemos competencias clave que ellos necesitan y no han desarrollado, y colaborar. Siempre, y esto es algo que es fundamental, emprendimiento es un trabajo de equipo, o sea, team sport. Es así. Emprender solo es muy difícil, muy cansado, muy doloroso, muy tortuoso y terminas quemándote. Pero cuando es diversa la asociación, potencia el valor. Entonces, te lo quiero compartir, pues. Ojalá, me encantaría ver que el poli se asocie. Me da igual con Ibero, es una muy buena idea, ¿eh? O con la Nahua, que es una muy buena idea. Y poder hacer estas sinergias. Sí, muchas gracias, Rolando. Creo que ese es uno de los principales problemas que tenemos en el poli y más en el área de ingeniería. El hecho de que a veces no se creen, los alumnos no se creen lo que saben. De hecho, esta semana iniciamos clases aquí, apenas inició el semestre, y ese fue el speech del día de hoy, ¿no? Créanse lo que saben, porque son alumnos de octavo semestre, ya saben hacer algo, y el problema es que no saben que saben, y por consiguiente no lo pueden vender. O sea, ¿cómo le ponen precio, no? Si Te no voy saben. a contar una historia del primer bootcamp que hicimos en el 2018 con el ITAM. Cuando de repente llega una persona a dar cierto tema y los chicos del ITAM empiezan a preguntar y levantar la mano y se avientan y no sé qué. Y de repente uno de nuestros estudiantes de Facultad de Química se acerca, esta vez fue con Úrsula Dávila, con la responsable de vinculación de la facultad, que siempre nos acompaña, es la directora ejecutiva del patronato también. Y le dice, perdón por el francés, pero es que estas fueron sus palabras, ¿eh? Perdón. Oye, profesora, ¿por qué estos preguntan y preguntan puras pendejadas? Pero es evidente lo que están. Y le dijo Úrsula, no, a ver, para ti es evidente porque tienes toda esta formación. Para Exacto. ellos no es evidente. Pero la diferencia es que ellos se atreven a preguntar y tú no. Exacto. Pues, ¿qué prefieres? ¿10 minutos de vergüenza o una vida de ignorancia? Claro, ¿Sabes? sí. No les da pena preguntar. Y entonces el chico dijo, pues, si a ellos no les da pena, a mí menos. Y empezó a participar y a preguntar. Y tuvo este cambio de mindset de decir, Sí, ya aprendí que la bronca no es no saber, la bronca es que me dé pena preguntar. así es. Exacto. Sí, sí, sí. Es el chip, cambio de chip, completamente. Tenemos por ahí la mano de Susi. Y oigan, yo les quiero comentar una historia de precisamente de una persona del poli, que a mí me hace muchos años llegó al TEC yo estaba en la incubadora y llegó al TEC ahí con sus alumnos. Este maestro, junto con ellos, habían logrado hacer esta del amaranto o sacar la lechita, ¿no? Para hacerlo y la vendían como leche. El problema es que la marca se llamaba Productos Industriales Paul, algo así, le habían puesto mal en ese sentido, ¿no? Pero lo que me llamó mucho la atención, su altísimo conocimiento sobre estas partes y lo más importante era que dominaban completamente esa parte. El problema, bueno, pues no sabían lo que es la estructura de la empresa y todas esas cosas, ¿no? Y el maestro lo que pedía, dijo, a mí ponme, o sea, pon a todos los que quieras alrededor de mí, pero a mí déjame en mi laboratorio, ¿no? Yo sigo haciendo lo mismo, porque realmente dominan mucho eso. Yo creo que la parte del emprendimiento tienen una parte fundamental que es el conocimiento, ¿no? Y yo digo siempre, bueno, tú sabrás mucho de hacer pasteles o hacer en este caso la leche, pero tienes que aprender a hacer una empresa, ¿no? Y creo que los alumnos iban más como yo le estoy ayudando al profesor, cuando en realidad ya lo estaban vendiendo, ya estaban vendiendo la lechita abajo, o sea, no la vendían mucho porque obviamente el nombre y la parte comercial pues no estaba bien definida, bien hecha pues, pero ya la vendían, pero los alumnos iban así como, bueno, es que yo vengo con él, ¿no? Y yo decía, pero si ustedes ya, ¿no? Ya podrían hacer muchas cosas. Y pues realmente, aunque se hizo algo ahí, en ese entonces le estoy hablando de hace unos
12 años, pues sí, funcionó bien, pero sí venían estos chicos no con ese esquema de decir, "Pues ya tenemos una empresa, ¿no? De aquí podemos vender y hacer", como que estaba un poco limitado. Eso era lo que les quería comentar. Muchísimas gracias, Susi. Pues vamos a pasar ya a la parte de la presentación. Si no tiene nadie más algún comentario, vamos a pasar con esta parte. Entonces, a ver, Sí, vaya al perdón, final de... Sí, 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 pero digo, no, yo nada más un comentario, como dicen, claro. yo tuve la oportunidad de trabajar pues con varias personas, estábamos en una fábrica y entonces yo estaba en la parte de diseño y desarrollo, pero evidentemente había una parte que era más de ingeniería, que estaba más como en costos, ¿no? Y producción y así. Y justo teníamos unos compañeros que eran del Poli, estaban más dedicados a la parte de los costos. Y como dice, o sea, yo lo que quisiera decir es eso, ¿no? Como dicen, sí tienen el valor técnico, em, pero siento que les falta a veces también la capacidad humana, por decirlo así, ¿no? O sea, como ese tacto para poder desarrollar esas habilidades humanas digo, porque, por ejemplo, en esto de los costos y demás, pues bueno, ok, hay que ir a tomar los tiempos, hay que pues sí, checar cuánto cuesta, no sé qué, bla, bla, bla. Pero para recopilar esa información, pues hay que también hablar con las personas, ¿no? Entonces, a veces siento que sí, justo en esta parte tan técnica quieren llegar digo, es como que siento que es algo que a veces les pasa a los chicos, que es así de, bueno, pues tú fulano, pues dame ahí la tabla y entrégame los datos y ellos quieren que les entreguen ya todos los datos y se acabó. Y evidentemente se encuentran con que, pues, obvio, en producción los odian porque dicen, oye, pues yo tengo otras cosas que hacer, no voy a estar perdiendo el tiempo en lo que tú quieres. Y entonces empieza ahí un pleito que para ellos era súper complicado, que les dieran la información y demás. Entonces, digo, creo que también es eso, como que tienen parte de esa confianza es también que ellos empiecen a tener esa confianza de ellos mismos, pero también de conocer al otro, de tener esta empatía. Siento que a veces les cuesta mucho trabajo esta parte te tienes que poner a trabajar, a platicar con el obrero para que entienda, para que tú entiendas por qué él está haciendo esto, porque luego también, ay, ¿por qué se tarda tanto? Y no sé qué, ¿no? No, bueno, pues es que tienes que entender qué es lo que está haciendo, qué es lo importante del trabajo. O sea, creo que a veces también falta esa parte humana más allá de los números, ¿no? Entonces digo, eso es algo que quería comentarles, como decirles, ok, sí, sí, y digo, y para esto del emprendimiento también es eso, ¿no? A veces, a mí me toca, pues muchas veces estar haciendo cosas y proponiendo cosas, y es más, a mí llegan y me decían, pues, ¿y ahora qué? O sea, ¿por qué te andan aquí? O sea, ¿quién te pidió eso, no? ¿Por qué te pusiste de creativo a modificar esto? ¿O por qué estás viendo si el jefe no pidió eso? Pues yo sé que no lo pidió, pero todos nos estamos dando cuenta que hace falta, ¿no? Entonces, ¿por qué no poder proponer eso, no? Entonces, a lo que voy es que no es malo ser empleado, pero a lo que voy, siempre se puede tener ese mindset de que todos somos emprendedores, aunque estemos dentro de una empresa, ¿no? Siempre va a valer mucho más un empleado que resulta que piensa y resuelve las cosas bien, a uno que, pues es que a mí nadie me dijo que tenía que hacer eso y pues yo no lo hice. Y a veces, digo, por lo menos con los compañeros que yo tenía, les pasaba mucho eso, que eran así de, no, pues a mí nadie me pidió, yo no me quiero meter en broncas y yo hasta aquí, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, o sea, creo que eso es muy importante que ellos vean que esta parte de ser emprendedor no solo sirve es que yo no voy a poner una empresa, yo no tengo mi negocio, no, pues también sirve donde tú vas a estar, créeme que todo el mundo prefiere que pienses en que todo el tiempo estás pensando en cómo podamos hacer más dinero o digo, que eso tiene que ver a veces con la eficiencia o cómo ahorramos costos o demás, ¿no? Entonces, digo, ahorita que estamos en esta parte del mindset, creo que es muy importante eh, que las personas vean que tener este mindset siempre va a ser algo que es deseable hasta en cualquier empleado o en lo que sea, ¿no? Evidentemente hay que tener también esas cualidades de poder expresar estas cosas y que te hagan caso. Muchas veces te van a decir que no, cállate y tú vete para allá, ¿no? Pero bueno, pues uno tiene que insistir, tiene que brincarse ahí la regla o lo que sea para poder lograr esas cosas. Digo, sí tiene que ver mucho de que uno quiera hacer esas cosas, pero creo que es importante, muy importante que si alguien tiene ese mindset emprendedor, así sea un empleado, lo va a ir llevando a cabo, va a ir aprendiendo. Digo, además la ventaja de ser empleado es eso, que tú puedes experimentar y no te cuesta a ti, ¿no? Entonces, es una forma muy rápida de aprender, ¿no?
Muchas gracias, Jorge. Veo la mano levantada ahí de Clau. Ya para terminar y dejarte empezar con la No pasa nada. presentación. Efectivamente, como dice Jorge, esa es nuestra materia prima. Esa ha sido la historia que se ha transmitido a lo largo de la, pues de todos los años que tiene el Politécnico, la idea pues de que formamos técnicos para que sean empleados, ¿no? O sea, desafortunadamente los maestros que hoy enseñan, que siguen enseñando, siguen con esa línea de acción y yo digo, no, espérate, o sea, nuestros alumnos ya no son nada más hijos de obreros, ¿no? Que fue la razón de ser del instituto cuando se creó hace 80 años. O sea, ya tenemos alumnos de otro tipo, con otras características, con otras necesidades, y el problema es que no nada más esta percepción de los maestros, sino también los planes de estudio siguen estando regidos meramente por la cuestión técnica. Los ingenieros nos dicen, es que eso le toca a sociales, es que eso le toca al área de humanísticas, como si nosotros tuviéramos una varita mágica y con eso los fuéramos a hacer líderes, emprendedores, decían por ahí que tomaran la iniciativa, ¿no? O sea, no, ese es, insisto, una formación que se les da, pero que debe de ser, como decías, transversal. O sea, no nada más le ocupa a uno, sino que todos debemos de estar bajo la misma línea, enseñando, aunque yo enseñe estructuras y tú enseñes mecánica de suelos, pues todos debemos de pensar sobre una misma línea para promover que los alumnos emprendan, ¿no? Pero es bien difícil, o sea, al menos a nosotros nos ha costado mucho trabajo, ha sido en verdad como una guerra, ¿no? Porque pareciera que les queremos cambiar la idea de lo que es el ingeniero y de verdad que no, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, abrirles la puerta para que se den cuenta que tienen un sinfín de oportunidades para poder hacer otras cosas distintas, ¿no? Entonces creo que esta ruptura del paradigma, híjoles, eh, es complicado, pero bueno, no imposible. Perfecto, muchas gracias, Clau. Y que nos acompaña Jessy. Jessy, ¿qué quieres compartir con nosotros? Sí, mil gracias. Bueno, pues más que nada, creo que rescataría tres aspectos relevantes, bueno, que me han parecido relevantes de estas intervenciones de los compañeros. La primera, pues sí, es justo este cambio de paradigma que nos dice Claudia respecto de que, bueno, pues anteriormente creo que estábamos educados solamente para la búsqueda de empleo, particularmente en las escuelas públicas, más que en las privadas. Y justo estamos siendo pioneros de este cambio de paradigma, entonces creo que es algo que debe animarnos mucho a todos y para ese cambio de paradigma en donde justamente no se trata ahora tampoco de pensar en que ahora todos van a ser emprendedores y mucho menos pensar que de esos emprendedores ahora todos tienen como medida de éxito ser un unicornio o ser Carlos Slim. Por supuesto que queremos muchos unicornios, por supuesto que queremos apostarle a los emprendimientos de gran impacto y en las universidades y en las instituciones que representamos creo que pues debemos seguir fomentando y apuntando a apoyar todos esos grandes emprendimientos, pero no significa que son la mayoría, o sea, la propia evidencia lo muestra. Vamos a tener muchísimos que no lo van a hacer y no por eso vamos a pensar que no estamos teniendo éxito, porque finalmente la cadena de valor económica a nivel global, pues está compuesta de muchos eslabones, ¿no? Entonces, para poder tener uno de esos unicornios, también tenemos que seguir apoyando esos pequeños eslabones de la cadena, ¿no? Y con sus particularidades. De acuerdo con lo que dice Jorge respecto de fomentar este pensamiento emprendedor, no nada más desde la perspectiva de crear empresas, sino desde el desarrollo de esta capacidad de solución de problemas, trabajo en equipo, comunicación y otras habilidades blandas también, ¿no? De resiliencia, en fin, no aversión al riesgo, un poco lo que veíamos en las lecciones que nos compartió Oscar en la nube, ¿no? De Cristóbal Colón, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo mucho de esa parte de la lección. Y bueno, rescataría esta parte de, pues sí, en la universidad, como bien dice Oscar, Rolando, que tenemos esta experiencia, pues es una universidad de un tamaño tan grande que no podemos estandarizar,
¿no? Entonces, digamos que somos juntos y desde la coordinación del sistema InnovaUNAM tratamos de dar esa guía y ese trabajo en equipo y esa colaboración también dentro de la universidad y hacia afuera de la universidad, pero también cada uno, como ya decían Susana, Claudia, cada uno de las carreras también tiene perfiles y necesidades y potenciales diferentes. Entonces, dentro de esta línea base, que creo que es parte del objetivo que tenemos todos en este curso, pues ver también cómo adaptar a las necesidades específicas de cada comunidad, ¿no? Y justo creo que ese es el gran valor también de poder hacer este trabajo en equipo. Ya tenemos la experiencia de Rolando con el ITAM y me gusta mucho esta visión que tiene bueno, no se trata de ver cuál es mejor, sino de cómo complementamos, ¿no? Y creo que es parte del espíritu de este grupo. Y bueno, pues muchas gracias a todos por lo que estamos aportando, en particular a Oscar, ¿no? Y sí, pues ya tenemos estos ejemplos de colaboración, pues con la Ibero, también con el TEC de Monterrey, tenemos estos consorcios universitarios donde vamos enfocados más a temas de innovación abierta también, en fin, ¿no? Entonces, pues es lo que yo rescataría hasta ahora y pues sigamos construyendo juntos. Gracias a todos y Oscar en particular. Gracias, Jess. Gracias por la participación. Pues bien, o sea, justo el elemento de tener este espacio para compartir es para compartir nuestros puntos de vista relacionados en cómo estamos enseñando emprendimiento, ¿no? Entonces, vaya, más allá del tema de las herramientas que estamos compartiendo, yo creo que lo más importante tiene que ver con pues, cómo vamos a generar una comunidad entre nosotros para continuar pues, compartiendo este tipo de ideas, ¿no? Entonces, si les parece bien, me voy a tomar un poquito de tiempo nada más para tratar de abordar el tema de la sesión 4, que es la que pareciera ser un poco más complicada porque trae un montón de cosas. Pero en particular, lo que vamos a hacer en la sesión 4 corresponde a tratar de ayudar a los chicos a vivir la experiencia de crear una empresa en simulación. Entonces van a tratar de ver el tema de los valores, el tema del producto o servicio que van a desarrollar. Vamos a tener, por otro lado, el tema de algunos estudiantes van a ser usuarios. Entonces, al final del día, lo que vamos a tener es un poco tratar de ayudar a entender a los chicos, uno, que emprender se hace en equipo, ¿no? El tema de cómo es importante contrastar ideas entre los estudiantes en el sentido de lo que quiere la empresa y lo que quiere el cliente. Y pues un poco esto es como los procesos que van a ir siguiendo a lo largo del desarrollo del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo aquí? Bueno, vamos a tratar de que ellos se generen los equipos. Yo en recomendación, en ocasiones lo que pido es que lo hagan con, perdón, un poquito más al azar, para que los estudiantes que no se conocen, pues un poco se puedan integrar con este tipo de actividades. Y ya en esto, pues un poco el tema que nosotros vamos a fungir tiene que ver más como el de conducción. Es decir, nosotros un poco no les vamos a explicar qué es lo que tendrían que hacer, sino qué resultado queremos que ellos tienen que lograr. ¿Por qué? Porque normalmente cuando estamos realizando este tipo de actividades, y se los explico en el tema de la educación en la escuela, no sé si lo han notado o no sé si lo han visto, aquellos que han trabajado ya con emprendedores que crean empresa, de repente este tema de la incertidumbre, de la ambigüedad, pareciera no ser bien dominada dentro del aula. Como en el aula le decimos, quiero que hagas esto y me entregues esto y están acostumbrados a realizar eso, de repente cuando tú les pides algo tan ambiguo, los estudiantes un poco como que se les quema ahí el circuito y truenan, ¿no? Porque se quedan, es que no sé qué me estás pidiendo. Y le digo, solamente quiero que me des valores, o sea, que va a regir, por ejemplo, las decisiones que tú tomes. Y sobre esos valores vamos a trabajar. Entonces, ya ese tipo de cosas nosotros vamos a tratar de guiarlos en el sentido de selecciona tres, elijan los que ustedes, para ustedes son más importantes y pues al final del día ustedes lo están eligiendo, ¿no? Porque al final del día, pues si una empresa funciona o un proyecto de equipo funciona es porque el equipo estuvo de acuerdo. Y ya con eso, tratar de terminar una actividad relacionada con haber creado algún producto o algún servicio que se contrasta directamente entre los usuarios y la empresa. Vale, entonces para esto ustedes van a tener una serie de materiales que ahorita déjenme nada más lo presento, que lo tengo aquí. Ustedes van a tener una serie de materiales. En estos materiales van a tener una carta, ¿no? Y esta carta va a ser como la de las cartas que utilizamos para los retos, las cartas que utilizamos para los buyer persona, los retos que utilizamos para los roles que van a llevar a cabo dentro de la clase. Entonces, por ejemplo, si vemos en el tema de los buyer persona,
Se los comparto. Vamos a tener una serie de clientes potenciales. Entonces, son clientes potenciales, ustedes pueden imprimir estas hojas si lo quieren hacer en el aula o lo pueden utilizar digital. Estas asignaciones, yo en particular sugiero que las asignen de manera arbitraria, en el sentido de que pues, no tengas el mismo repetido en diferentes equipos, ¿no? Entonces, vamos a tener un poco buyer persona porque ellos tienen que saber que tienen que venderle a alguien. Ahora, la segunda tiene que ver con los roles que ellos van a estar jugando al interior a ver, déjame, lo voy a abrir. Los roles alrededor de lo que van a estar jugando. O sea, vamos a tener sí al CEO, vamos a tener por ejemplo, al gurú, vamos a tener al visionario de la empresa. Lo único que sí les pido es que cuando asignen esto, sí asignen al menos 2 usuarios. O sea, porque si no asignamos 2 usuarios, va a ser un poco difícil contrastar las necesidades del usuario con respecto a lo que la empresa está haciendo. Y esto en particular porque cuando ustedes asignen el perfil de cliente, y los usuarios van a tratar de ponerse en la situación del buyer persona y decir, a ver, si yo fuera esta persona, ¿qué es lo que trataría de hacer? ¿Qué es lo que necesitaría? ¿Qué tipo de cosas son las que me gustarían? Y ya finalmente, la última carta tiene que ver con los retos. Al hacer esta combinación de múltiples fuentes, lo que vamos a tratar de hacer es hacer una combinación aleatoria de usuarios potenciales, retos de diseño y diferentes perfiles por parte de los estudiantes. Entonces vamos a tener enmarcados retos muy específicos como el de movilidad, como el de salud, como el reto financiero, el reto de turismo, ¿no? El de comida, que son retos que de alguna manera le piden al estudiante en ponte en estos zapatos de la persona que estás trabajando. Te estoy dando un poco en términos de emprendimiento con Jobs to be done, te estoy dando este job que vas a tener que alcanzar y lo que queremos hacer es que durante este proceso me indiques qué es lo que no te está funcionando para que los potenciales diseñadores de la solución, que en este caso son los estudiantes, pues puedan diseñar una propuesta de valor tanto en producto como de servicio que satisfaga de alguna manera la necesidad propia del buyer persona o del cliente objetivo. Y vayan, lo que van a estar observando cuando ustedes realicen este ejercicio de manera iterativa y secuencial en las clases, pues se van a dar cuenta que las ideas están de repente convergen. O sea, muchos servicios que parecieran ser una respuesta obvia, pues se están convergiendo y justo el ejercicio es que traten de explicarle a los estudiantes que, bueno, pueden tener estos resultados y ustedes podrían imitarlo a que no generen una idea similar, sino que traten de generar una distinta, ¿no? Es un poco para que los chicos también puedan irse esforzando un poco más y no entregarte los mismos proyectos semestre con semestre, sobre todo porque a veces se llegan a repetir, ¿no? Buyer persona con reto, pero el chiste es que queden separados, ¿no? Si en un semestre tuviste un buyer persona con un reto en específico, pues para el siguiente semestre o en la siguiente vez que lo quieras realizar, pues puedas tener a distinción que pues es diferente persona y diferente reto. Ya después de eso, les quiero mostrar que tenemos una propuesta del mapa de la operación de cómo funciona el reto. Entonces, en la presentación de PowerPoint, ustedes van a tener una serie de instrucciones paso a paso que van a ir siguiendo con el estudiante. Pero este mapa les va a permitir entender en dónde están posicionados. Este lo pueden tener impreso o lo pueden tener en un tablero o en algún punto para que ustedes le indiquen al estudiante qué es lo que están, en qué parte están y qué es lo que van a hacer. Entonces, por ejemplo, aquí ya te dice particularmente, ¿no? Repartes primero los roles, luego le pides al estudiante que los lea y luego van al ejercicio de valores. Vaya, un poco el salto entre los valores y los roles, pues nos daría intención de que por un lado estamos trabajando con la creación de la empresa por parte de los emprendedores y por el otro lado vamos a tener a los usuarios. Posiblemente los usuarios también podrían participar en este ejercicio. Se genera la cultura la cultura de la organización, ¿no? Y hay un objetivo compartido por parte de los estudiantes. Al final del día, todo este ejercicio es un poco de gabinete, porque al final tendrían que estar realizando y contestando estas preguntas como el crear un mapa de valor. Y bueno, en este ejercicio lo que tendríamos en una primera instancia sería la definición de una empresa. Vaya, una empresa cimentada a partir de lo que viene en el libro, ¿no? De un poco lo que nos explica la teoría. Ahora, por otro lado, que es la parte más interesante de este ejercicio, es el tema ya del proyecto de negocio. ¿Por qué? Porque si observan de este lado, de manera paralela, vamos a tener actividades con los emprendedores y actividades con los estudiantes que tienen el rol de usuario. Entonces, a la par, ellos van a hacer en grupos separados, unos van a trabajar con la estructura de la empresa y la otra van a tratar de ilustrar el buyer persona.
Luego, por el otro lado, en el siguiente paso, todos van a estar trabajando en el ecosistema de negocio, en la parte de los estudiantes, y por el otro lado, los usuarios estarán trabajando en el mapa de valores. Y hay un punto de creación de valor entre los dos. ¿Por qué? Porque al final lo que vamos a buscar es que los dos se reúnan y tanto lo que quería hacer la empresa como lo que quieren los usuarios, pues se junten y aquí es la parte más valiosa porque lo que vamos a tratar de hacer es que ellos generen una co-creación del producto o servicio que van a desarrollar. Al final del día, lo único que tienen que hacer después de la co-creación es desarrollar el producto mínimo viable y con base en eso hacer una presentación sobre el proyecto que están trabajando. Lo único que tienen que tener en consideración es que si ustedes van a hacer esto en línea o lo quieren hacer dentro de la clase, pueden seguir dos caminos. El primero es que asignen los roles previo a la sesión, que asignen los retos previo a la sesión y que organicen los equipos previo a la sesión. Esto lo pueden hacer o sea, ya sea dentro del salón o mediante un correo electrónico utilizando el correo de los estudiantes, pero al final del día, cada paso previo que puedas realizar te va a ahorrar tiempo en la clase. ¿Cuánto dura este ejercicio? Este ejercicio tiene una duración aproximadamente de 3 horas. Entonces lo puedes partir en dos. La primera parte la vas a hacer dentro de la primera clase. Ese espacio te puede permitir tener un break en el sentido de que pudieras dejarle a los equipos realizar tareas en casa que involucren a entrevistar a personas que cumplan con ese perfil o tratar de diseñar alguna solución previa a la co-creación. Y en la segunda sesión o en la segunda parte del ejercicio, lo que van a trabajar es el tema del pitch y la presentación. Lo más importante aquí es que, pues vaya, ellos puedan realizar la presentación sin importar qué persona sea la del equipo la que esté presentando, o pues bueno, puedes obtener un solo vocero. Y al final del día, la reflexión más importante de este ejercicio tiene que ver con se le dedicó mucho tiempo al desarrollo de la empresa desde la parte de organizaciones, valores, o la parte de los roles que se están dando en la empresa. Sin embargo, el verdadero valor que encontramos fue cuando los emprendedores, en este caso de los roles, salieron a trabajar con los usuarios y de manera participativa o colaborativa co-crearon un producto o servicio que se alineaba a las necesidades. Entonces, esa conclusión es sumamente importante porque nos permite, de cierta manera, cerrar la brecha en el sentido de, a ver, esto sí lo hiciste en equipo, pero pues no se le dedica tanto tiempo a la creación de la empresa, sino al proceso de validación. Sí es importante que lo tengas porque una empresa debería de tenerlo una vez que esté operando, pero lo más importante es que encuentres quién es tu usuario, cuál es el reto a resolver y trabajando de la mano con ellos, pues puedas co-diseñar o co-crear una solución. Entonces ahí vamos dejando ciertas lecciones a lo largo del ejercicio que se está planteando. Entonces al final ustedes terminarían con una serie de presentaciones que eventualmente pues permitirían compartir con los estudiantes ideas que pudieron realizar en un ejercicio de 3 horas. Mm, entonces, estos no son los valores, son las tablas. Me voy a ir hasta el final. Hijo, es que está larguísima esta sesión. Esperen. Ok, aquí están. Y aquí está. Entonces, al final, justo estas reflexiones nos ayudan porque de repente cuando los estudiantes están tratando de crear la empresa, una de las cuestiones más importantes es que no logran entender por qué es importante que salgan a hablar con los clientes. Entonces, algo que yo recomiendo muchísimo durante esta sesión es que sí hagan esas entrevistas, no solamente con sus compañeros que tienen el rol, sino con personas ajenas que cumplen con el perfil o el rol que se está trabajando. Y como les menciono, pues una parte importante es este proceso de co-creación del resultado y también entender que pues es muy importante, ¿no? Realizar estas actividades de vinculación con el ecosistema, el entorno y analizar si es posible propuestas de solución que hubieran estado disponibles y que los chicos no lograron visualizar cuando estaban desarrollando la propuesta o inclusive ver que ya existen algunas propuestas similares y pues poder explorar la idea de, oye, ¿cómo mejorarías este servicio que ya está ofreciéndose y que nada más, digo, está bien que lo construyas, pero pues podrías mejorarlo, ¿no? No sé si tienen alguna duda respecto a este ejercicio. Un poco se vuelve un caos, se vuelve un mercado esto cuando empiezan a hacer el ejercicio y el salón se vuelve un desastre, pero la verdad es que se vuelve muy divertido para ellos y ellas porque pues están trabajando en algo que de repente suena muy retador entre ellos a ver quién es el que va a ganar. Susi, ¿querías compartir algo?
Preguntarte nada más, mira, normalmente el emprendedor tiene el problema siempre de, bueno, más bien dicho, quiere ganar dinero, ¿no? O sea, es rápido. Quiero hoy empezar la empresa y mañana ya quiero ganar dinero. Pero algo que me llama mucho la atención y pues de todo lo que he visto últimamente, bueno, desde hace muchos años, es este esquema de lo que me gusta. Porque Es yo cor- siempre le pregunto, pues para hacer dinero ya sabemos por dónde, o sea, eso es fácil, pero luego quieren hacer cosas que no van ni siquiera con sus cosas, por ejemplo. O sea, hay una odontóloga que dice quiero poner un negocio de pasteles o una cafetería, ¿no? Y tú les preguntas, ¿qué sabes del café aparte de ponértelo, de tomártelo, ¿no? ¿Te gusta? Y muchos, oh no, pero yo he visto que es un buen negocio. Pero aquí veo como que falta esa parte, ¿no? De, a ver, o sea, sí los valores compiten, pero un poquito más entrarle ahí, ¿no? Como, a ver cómo le puedes hacer para decir, bueno, ¿qué te gusta también? Porque, pues, digo, si es dinero, bueno, hay muchos ejemplos, ¿sí me explico? Sí, fíjate que, a ver, yo creo que cada uno de nosotros podrá dar alguna opinión distinta de cómo lo realiza en clase. Yo, por ejemplo, dado que tengo la fortuna de que muchos de ellos llegan a tener o una computadora o llegan a tener un dispositivo móvil conectado a internet, normalmente lo que hago es un ejercicio con prompts. Entonces, pero esto lo hago conforme al reto de la clase, o sea, que ellos puedan construir un reto en equipos y que puedan presentarlo al final del semestre. Este en particular está enfocado solamente en explicarles o darles a conocer la importancia de empatizar y por el otro lado la importancia de la co-creación y el trabajo en equipo, ¿no? Porque al final del día, de repente muchos de ellos fallan en eso, no porque no quieran, sino porque de repente pues prefieren hacerlo solos. Mucho está esta idea del lobo solitario, vaya, la narración del hombre hecho a sí mismo, ¿no? De Elon Musk y Mark Zuckerberg, pero no, en realidad es que son todo un equipo. Y justo este ejercicio que nos permite sensibilizarlo, decirles que no lo puedes hacer solo. O sea, vaya, y si tienes dinero para contratarlos, bueno, contrátalos, pero eventualmente lo tienes que hacer con alguien y solo es bien difícil y no sé si por ahí en las incubadoras que ustedes operan, pues llegan a aceptar proyectos que vienen en solitario. Y la verdad es que no es recomendable porque al final del día solamente es una persona que carga con todo el peso del proyecto. No sé si alguien quiera compartir algo adicional para Susi. Sí, Nelly. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí es difícil, maestra, pero fíjese que, bueno, a mí me pasó. Yo soy enfermera y le platicaba la otra vez a Oscar que yo tengo un negocio de chocolate. Entonces, de repente para mí fue así como, ¿qué sabes de chocolate, no? Y cuando hice justo el doctorado en administración de negocios, mis compañeros me ayudaron como a aterrizar la idea que yo tenía de vender repostería y ellos me decían, bueno, eres enfermera, ¿por qué no te dedicas a hacer postres para personas diabéticas o personas que tienen condiciones muy especiales en la alimentación como dietas, o pasteles keto y esas cosas? Y entonces, independientemente de que pues soy enfermera y pues me dedico a otras cosas, empecé a tomar, le decía a Oscar otra vez, empecé a tomar cursos de repostería. Me iba a las empresas que hacen todo esto de Lincoln, Frigo y que son empresas grandes y dan cursos, pues me iba a las empresas y empecé a tomar cursos de repostería. Entonces, cuando llegaban los alumnos, cuando yo me encargaba de la incubadora de la FENO, llegaban con ideas así de, quiero poner un despacho de abogado. Y yo le decía, pero eres enfermero. No, pero es que mire, los enfermeros se meten en problemas y necesitan a alguien que conozca de leyes, pero que conozca de la enfermería. Y empezaban con esas ideas. Y yo decía, bueno, pues no, no está tan loca ni tan descabellada la idea. Tiene mucha razón. En algún momento van a necesitar un abogado. Y empiezan así los estudiantes. O hubo unas chicas que llegaron y su familia se dedicaba a la textilería. Y esa parte de la textilería les ayudó a ella a formar ropa interior para personas de la tercera edad, de incontinencia urinaria. Entonces, creo que a veces es tantito ponernos como en el lugar del estudiante y decir, a mí me puede gustar algo. Y decía, yo siempre les pongo al inicio del seminario de gestión empresarial el video de Bimbo, la historia de Bimbo y la historia de Carlos Slim. Y hay una frase que Carlos Slim dice, ¿no? Necesidades siempre va a haber. Tú tienes que buscar en el segmento la necesidad que quieres cubrir. Entonces yo creo que eso le ayuda al estudiante a despertar otras áreas y lo único que yo les digo es que les tiene que gustar.
Tú puedes ser arquitecto, pero a lo mejor te puede gustar ser barista. Entonces utiliza tu profesión de arquitectura, ¿cómo te gustaría una cafetería a ti? ¿Qué le pondrías de distinto? Área verde, no sé, al aire libre, pero utilízalo, ¿no? O sea, creo que tienen mucha imaginación nuestros estudiantes, solamente es ayudarles un poquito a despertar el gusto por lo que ellos quieren poner. Yo he sido de la idea que no siempre tenemos que tener un negocio que sea propio a la profesión que nosotros tenemos, sino algo que nos apasione y que a lo mejor de niños quisimos, pero no pudimos hacerlo y que ahorita pues ya a lo mejor nos da un poquito para tener esa imaginación. Bueno, soy de esa idea, pero a mí me ha funcionado con los estudiantes, ¿no? Ayudarles a que lo que tienen lo liguen con lo que ya estudiaron y con lo que sí tienen formación. Gracias. Gracias, Nelly. Sí, precisamente yo comparto mucho con Nelly esta perspectiva. Al final del día, pues si van a comer, cenar y desayunar eso, pues más vale que les guste, ¿no? Digo, claro, estaríamos interesadísimos en que si tengo estudiantes en el área de ingeniería, pues desarrollen proyectos tecnológicos que eventualmente salgan al mercado. Pero justo es bien interesante esto, Susana, porque hay dos puntos medulares que hay que tomar aquí. Cuando nosotros queremos fomentar en ellos el mindset emprendedor, pues es preferible que lo hagamos desde la perspectiva de su gusto. Ya cuando vemos el tema de creación de empresa, ellos mismos, vaya, es como un proceso que decanta en el ejercicio de la práctica. Es una vez que ellos llegan a tener experiencia en algún área que les gusta, se dan cuenta que de eso pueden crear un negocio. Pero vaya, no es tan lineal el ejercicio, es un poco de, primero te genero el mindset. No sé, vendiste pasteles, estuvo bien, terminaste la carrera, te hiciste experto en tratamiento de agua y de repente quieres hacer una firma de tratamiento de agua porque eres experto en tratamiento de agua. Vaya, ese es el giro que estamos buscando. Pero bien es el caso, una cosa es lo que hacen en el aula y otra cosa es lo que van a hacer en emprendimiento. Y no necesariamente al terminar el aula, eso corresponde que van a hacer empresa. No, a nosotros lo que nos interesa es que sean capaces de poder observar que tienen la posibilidad de hacer ese tipo de ejercicios. Jorge. Eh, sí, yo creo que muy importante, por ejemplo, el ejemplo que mencioné ahorita de los textiles, que creo que cualquier emprendimiento es súper importante tener en cuenta los recursos disponibles, ¿no? Es parte de la viabilidad. Entonces, creo que ahí, cuando alguien va a emprender, pues no es nada más así de, ah, se me ocurrió, voy a hacer un cohete a la luna. Ah, pues yo también quiero ir, pero, híjole, o te vas a tener que poner a estudiar todo esto, o eres amigo de Elon Musk, o qué onda, ¿no? Entonces, creo que es bueno cuando sí ellos tienen ya de justo, ¿no? En la familia hay alguien que se dedica a labrar piedra o por decir algo, ¿no? Entonces, pues podemos hacer una compañía alrededor de eso, aunque yo sea ingeniero. Y de alguna forma, de todas maneras, voy a meter ahí la ingeniería en lo que pueda, ¿no? Pero creo que viene mucho en eso, en la parte de optimizar los recursos y saber, o sea, es parte de la viabilidad del proyecto, ¿no? Si tienes eso dentro de tu familia, lo que sea, porque hay ese know-how, además de las ganas de quererlo hacer y todo eso, pues son cosas que es bueno que las aprovechen, ¿no? Rolando, creo que querías comentar algo, ¿no? Gracias, Jorge. Sí, sí. El tema de pensar en el emprendimiento con una disciplina también da ciertas estructuras que luego son importantes, ¿no? Y bueno, hay muchas metodologías, pues, hay varias, ¿no? Pero decidir por alguna metodología específica que pueda ser relevante, porque esta disciplina, digamos, pensar en el emprendimiento como una disciplina da orden, da estructura, y nos permite ir ganando a lo largo de la experiencia aquello que hicimos bien, aquello que falló, y nos permite detectar, y es muy importante, en etapas tempranas, cuando estás haciendo algo que va encaminado por mal camino, ¿no? O sea, lo peor que nos puede pasar es que un emprendimiento después de 5 años te des cuenta que la regaste en algo que te debiste haber dado cuenta en el minuto cero, ¿no? O sea, y hay muchos ejemplos, ¿no? El ejemplo de los aparatos estos que son unos scooters, ¿no? Con ruedas grandes, que se supone que iban a vender millones en el mercado, iban a desplazar todos los coches, y terminaron para los guardas de seguridad en los centros comerciales, ¿no? Y le metieron de verdad millones de dólares, tirados a la basura, porque no, simplemente no validaron mercados, hay toda una serie de cosas. Entonces, sí creo que ceñirse una metodología es algo que puede dar seguridad dentro de la incertidumbre que implica emprender, y estructura, y está bien, está padre. Ahora sí, eh,
repito, emprendimiento suele ser o debería ser un trabajo en equipo porque de verdad no hay nadie que lo sepa todo. Entonces, sí, eso es como muy importante. Y la última, me acuerdo una anécdota de uno de nuestros patrones, de Paco Giral, que es hijo de Pepe Giral, que fue un gran director de Petróleos Mexicanos, etcétera, etcétera. Y Paco Giral le decía, oye, papá, pero ¿por qué si tú hablas de empresa y escribes libros de empresa y no sé qué, ¿por qué no pones tu empresa, no? Y Pepe Giral le decía a Paco Giral, mira, mijo, es porque hay dos tipos de aviones, ¿no? Tú puedes volar un avión chiquito, decides el rumbo, a dónde quieres ir, todo este tipo de cosas, ¿no? Ok, perfecto. Y tú puedes volar aviones grandes. No decides el rumbo, no decides a qué hora sales, no decides a qué horas llegas, no decides cuántos llevas a bordo, pero llevas muchísima gente y puedes volar mucho más lejos. Esos son los aviones que a mí me gusta pilotear. Dice Paco que Pepe se lo decía como para convencerlo que se dedicara a la gran empresa, y lo que logró fue lo contrario, porque dijo Paco, es que yo quiero decidir a qué hora salgo, a quién llevo en mi avión, cuál es mi bitácora de vuelo, aunque no cruce el Atlántico, no me importa, pero yo quiero pilotear mi propio avión y decidir mi vuelo, ¿no? Entonces, son temas de mindset, de qué te apasiona, de dónde te ves, en donde pues, los emprendedores se ven piloteando su avión, aunque es una avioneta Cessna, ¿no? Pero es lo que yo quiero hacer en la vida y pilotear, claro, los que tienen la opción de hacerlo, ¿no? Pero sí es mucho también de esto, de preguntarte cuál es tu pasión, qué es lo que tú, ¿no? ¿Qué avión quieres volar si quieres volar uno? ¿O quieres ir ¿cómo se llama? De pasajero en un avión que pilotea otro y bueno, pues también se vale, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es tu pasión? Sí. Muchas gracias, Rolando. Y también, antes de darle a Jessy la palabra, también la segunda, cuando mencionabas el tema de a qué te quieres dedicar y qué es lo que te gusta, también dar por sentado que a veces las personas que creemos que están en la punta de lanza del negocio, pues no necesariamente se dedican a eso, ¿no? Es más particular, por ejemplo, las empresas de medicina o clínicas o ese tipo de cosas, a veces pues son otro tipo de personas que no son médicos las que las ponen, ¿no? Entonces, esas cosas, por ejemplo, luego duelen durísimo. Yo tengo, por ejemplo, una emprendedora que puso un edificio, que hizo una clínica y contrató psicólogos y contrató dentistas y ella es administradora. O sea, entonces ese tipo de cosas a veces cala porque dices, oye, pues si voy a trabajar para esta persona, pues ¿por qué no lo hago yo, no? Pero bueno, al final del día, el hecho, como bien lo dice Rolando, es tratar de hacerlo, equivocarte. Vaya, no pierdes nada si lo estás haciendo en etapas tan tempranas como tu juventud. Y ya a lo mejor, digo, y no quiere decir que no lo hagan, pero por ejemplo, Néstor Guerra creo que lo hizo ya cuando tenía 3 hijos, ¿no? Que es digamos, el instructor que yo sigo, con el que me he formado, y justo dijo, pues es que yo le dije a mi esposa que íbamos a tirar todo por la borda, y entonces, pues así es como con una mano por delante y otra atrás nos aventamos. Entonces, cada uno toma esa decisión y creo que lo más importante es fomentar, pues al menos que conozcan el camino y a lo que se van a enfrentar, y que sepan, claro, que la decisión que están tomando la están tomando ellos, porque pues si algunos de ellos entraron a estudiar una carrera porque les dijo su familia, su papá o su mamá, pues al menos que elijan si quieren emprender en lo que les gusta, ¿no? Hay muchísimos casos de estudiantes que pues les tocó estudiar medicina porque toda la familia es medicina y no querían hacer eso, ¿no? Jessy. Muchas gracias. Sí, pues digamos que rescato esto que dice mi compañero Rolando en temas de que el emprendimiento es trabajo en equipo, ¿no? Y también para nosotros como docentes lo es. Y bueno, pues yo creo que además de complementar estas habilidades, también de alguna manera es diversificar el riesgo. O sea, no solamente es tener estos equipos multidisciplinarios, sino que además también para iniciar este tipo de, pues, aventuras, es bueno también poder diversificar ese riesgo, me parece. Y la otra que hemos visto es la importancia de poner reglas claras, porque también nosotros sí recibimos emprendedores solitarios y siempre les incentivamos este tema de los equipos multidisciplinarios, pero al final también pues son aprendizajes y depende a veces de los recursos que tienen el quererse o no asociar con alguien o preferir mejor contratar a alguien, ¿no? Porque al final del día también hay otra ahí, frase que usamos, pues es el tema de que elegir un socio es casi tan importante como elegir una pareja en el matrimonio, ¿no? Porque debes de compartir esta visión, valores, compromiso, la división de las actividades, en fin, ¿no? Entonces tampoco es tan
fácil generar estas asociaciones entre los emprendedores y creo yo que aunque hay actividades en donde se pueden incentivar esta formación de equipos multidisciplinarios, ya llevar ese equipo a lo mejor Ay, se me fue el nombre de la actividad que está, por ejemplo, nosotros estábamos haciendo unos rallies de emprendimiento, ¿no? Y entonces allí buscábamos que hubiera alumnos de diferentes asignaturas de preferencia, ¿no? Sobre todo nos ha funcionado muy bien en las multidisciplinarias, que ahí hay más posibilidad, ¿no? Pero el hecho de que participen en una actividad esta, pues no significa que comparten todo esto, que a la larga, pues te va a llevar así a asociarte de manera seria con alguien para un emprendimiento, ¿no? Entonces, ese es un reto, creo, y por eso en nuestro caso, pues sí llegamos a recibir emprendedores solitarios, pero cuando hay equipos, también nos ha pasado que luego a media incubación se pelearon o alguna cosa así, o están en preincubación y va todo súper bien y decimos, ya está listo para incubación y chin, ya se pelearon, ¿no? Entonces, luego empiezan ahí que si era mi idea, no era la mía. Entonces, también creo que ahí hay un reto de cómo poner esas reglas claras para que no haya esas situaciones, ¿no? Y bueno, pues coincido en este tema de la pasión. A nosotros, yo soy economista y en la incubadora de economía, pues también nos encontramos mucho que quieren poner escuelas y consultorías y no estoy diciendo que está mal, pero en nuestro programa en específico buscamos que tengan un componente de innovación que pues los distinga de las soluciones que ya existen y les dé mayor posibilidad. Entonces, pues yo de pronto les digo, oye, a ver, o sea, no estoy diciendo que está mal, pero tú como economista, a ver, o sea, ¿conoces cuáles son los sectores económicos estratégicos y que están en mayor auge, como decían, que son más sexys, ¿no? Actualmente. Entonces, ¿por qué no te buscas a alguien, por ejemplo, en el sector de nanotecnología, de aeroespacial, de robótica, de inteligencia artificial, y tú llevas justo como el ejemplo, ¿no? La parte empresarial y ellos la parte técnica, ¿no? Que fue un poco el ejercicio que también tratamos de hacer con el NOVI, que son estos nodos binacionales, los que hayan conocido esos ejercicios, de tener alguien que lleve la parte empresarial con alguien que lleve la parte técnica. Y en el caso de los investigadores, creo que esa es una vía muy buena precisamente por lo que decíamos la sesión pasada, que luego los investigadores pues lo que quieren es hacer nanofulérenos de carbón en el laboratorio, no estar peleándose con el SAT, con el IMSS, con ventas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa es como la experiencia que hemos tenido y bueno, era el aporte que quería compartir. Gracias. Muchas gracias, Jessica. Perfecto, pues bueno, en particular creo que cada uno mantiene un estilo, pero estamos ordenándonos a dos perspectivas, ¿no? Esta parte de decirles emprendan en equipo, donde vaya, tengas habilidades en tu equipo que no tengas tú, ¿no? Y al final del día que pues es muy importante validar con el cliente. Y ya nada más para terminar, quisiera compartirles esta presentación que van a ver en el capítulo 6 vaya, en el capítulo 6 del curso. Y vaya, esta nos pareció muy importante desarrollarla precisamente porque, vaya, hay muchos datos estadísticos relacionados con el tema de la explicación de quién emprende y por qué emprende. Y pues bueno, ¿no? Bien sabemos todos que se emprende por necesidad o se emprende por una oportunidad, ¿no? Y también se puede emprender en el punto más bajo de tu carrera o en el punto cúspide de lo que estás haciendo. Entonces, vaya, pareciera ser una escala de grises amplia y al final del día, pues todo depende de con qué perspectiva lo veas y también que seas consciente de a qué retos te estás enfrentando. Entonces, la explicación un poco aborda esta antítesis de decir que cualquiera puede emprender, un poco pensando en lo que nos habla la película de Ratatouille, ¿no? Que cualquiera podría ser un emprendedor, pero no todos pueden emprender, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque depende mucho también de los componentes de estas competencias y habilidades. Y el tratar de transmitirle esto a los chicos a veces es complicado, ¿no? Porque por un lado están resistiéndose a la clase de lo que van a aprender y por el otro lado tienen muy claro a qué se quieren dedicar, ¿no? Y al final del día lo que estamos tratando de hacer es explicarle que de todas las opciones que tienen por escoger, esta es una más.
y lo mejor que podríamos tener en cuenta es que tengan una opción más a que solamente se limiten a una sola por selección, ¿no? Que vaya, sin lugar a dudas, en el tema del trabajo, que como bien mencionamos, ¿no? Tenemos dos salidas, empleabilidad o emprendimiento, que podrían ser ejercicios que podrían ser complementarios para el plan de vida y carrera, tampoco están peleados, o sea, pueden emprender mientras están trabajando. Claro, tiene sus desventajas, implica otro tipo de situaciones y otro tipo de riesgos, pero al final del día no está peleado uno con otro. Y mucho de lo que trabajamos en realidad es tratar de explicarle a los chicos que, a ver, hay un estudio desarrollado por Impact Hub donde hablaba sobre el tema de quién está emprendiendo y dónde se encuentra pues, los proyectos de emprendimiento. Y vaya, los datos son un poco, no sé si asustan, pero sí son un poco contrastantes en el sentido de que nos dan un golpe de realidad. Y es que hay dos variables muy importantes que hay que considerar en cuestiones del éxito de un emprendedor. El estudio muestra ideas relacionadas sobre que los negocios tradicionales o negocios un poco más de manufactura o industriales son trabajados por, vaya, por personas de estratos sociales más bajos y algunos que implican temas de inversiones altas con temas de real estate o temas de alta tecnología en cuestiones de implementación en el mercado o en el tema de importaciones. Vamos a encontrar el otro lado, ¿no? Clases sociales altas y vamos a encontrar también una distinción entre el tono de piel. Del tono de piel más oscuro vamos a encontrar la clase media y baja en cuestiones del desarrollo de los proyectos y por el otro lado vamos a encontrar a la clase alta en los proyectos de mayor valor. Y esto también se puede contrastar un poco con el tema de quiénes son los dueños de las empresas. Y aquí es donde también los datos se vuelven abrumadores. Normalmente los datos de las empresas nos indican que las grandes empresas o las grandes familias pues provienen de clases privilegiadas donde se encuentran personas de clase alta, blancos, altos y hombres, ¿no? Entonces, un poco este tipo de cosas de tratar de bajar este tipo de estadísticas con ellos es en decirle que la cancha está, o sea, entras a la cancha en desventaja. ¿No? Si eres mujer es porque no eres hombre, si eres pobre es porque no tienes dinero, si estudias en una escuela pública es porque no estudias en una escuela privada. Entonces, yo, a ver, este tipo de temas, y Jorge no me va a dejar mentir, y tampoco Susi, que estamos en en la Ibero, pues son temas muy delicados para los estudiantes, porque nuestros estudiantes en la Ibero sí toman un tema de conciencia de clases, donde sí distinguen este tema de tener el privilegio, pero también distinguen el hecho de que pues, todos deberíamos de tener el mismo tipo de oportunidades. Y la verdad es que no es así, ¿no? Es muy claro y sobre el campo en el que estamos, de que las personas que tienen dinero pueden crear proyectos más fácilmente y si tiene ciertas condiciones sociales y económicas también sería muchísimo más sencillo. Eso es evidente. Entonces, vaya, pero este no es el caso, porque al final del día lo que busca este programa es tratar de distinguir con los estudiantes que lo que vamos a hacer en este ejercicio es, a ver, vamos a trabajar el grueso de la población, el 80% restante, y también aquellos que no tienen acceso a este tipo de información. ¿Quiénes van a ser? Tecnológicos nacionales, universidades públicas estatales, universidades públicas nacionales, o centros de educación que no puedan tener acceso a este tipo de formaciones, pues porque no se capacitaron en Silicon Valley, no han trabajado en capacitaciones de nodos binacionales, no se han ido a Babson College a tomar una capacitación, no han estado en Boston, ¿no? No han trabajado con el MIT. Vaya, este tipo de formaciones son para ese tipo de profesores. Entonces, dejando en claro ese terreno, lo que sí le vamos a tratar de explicar a los estudiantes es que el camino no va a ser fácil, ni mucho menos va a ser menos escabroso, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un tema de los resultados donde nos avisa Impact Hub sobre el nivel de educación de los estudiantes cuando realizan sus proyectos de emprendimiento. Impact Hub lo ve desde el punto de vista nacional en cuestiones de hablar con todos los emprendedores y la SEM solamente con su gremio, ¿no? Pero lo que sí es evidente es que el grueso de la población sí determina que una gran cantidad de emprendedores pues sí provienen que al menos hayan realizado estudios de licenciatura o que se hubieran graduado. Entonces, sí es un punto muy importante porque al final del día es a donde a veces nos estamos abocando, ¿no? Vaya, no voy a entrar en la discusión de algunos otros profesores que he conocido que me dicen es que emprendimiento se tiene que enseñar desde el kinder o desde la primaria. Le digo, sí, me parece muy bien, pero pues vaya, mi cancha ahorita es el área de la universidad y pues si se tiene que hacer ahí, pues yo creo que esa cancha la tendría que tomar alguien que pudiera hacerlo desde ahí. Es importante, no lo dudo, queremos remediarlo al nivel licenciatura, va a ser difícil, pero bueno, por algún punto tenemos que arrancar, ¿no? Y al final del día, lo que quiero mostrarles es el caso.
Entonces, este caso corresponde a dos proyectos que seguramente ya conocen. A ver, vaya, en la clase no mencionamos los proyectos porque, pues bueno, al final del día son casos que son públicos y se pueden buscar en internet, pero aquí desde este punto tratamos de un poco remarcar o resaltar los elementos que los distinguen fuertemente. Entonces, por un lado tenemos un proyecto que trabaja con mujeres en prisión y por otro lado trabajamos con un proyecto o analizamos un proyecto que tiene que ver con mujeres del comercio sexual. Los dos proyectos atacan un mismo problema: generación de ingresos para personas en situaciones vulnerables. Eso es lo que trabajan los otros proyectos. Los abordan de diferente manera, sí, pero abordan el mismo problema. Unos trabajan con mujeres en prisión y otras con mujeres en comercio sexual. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Mujeres en prisión, vamos a encontrar estudiantes de la Universidad de Anáhuac, estudiantes de Derecho, que hicieron sus prácticas profesionales o servicio social en una prisión. Del lado derecho vamos a encontrar estudiantes de la UNAM que estudiaron en la Universidad Nacional, bueno, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Escuela de Trabajo Social y son trabajadoras sociales, ¿no? Entonces, de facto, los perfiles de emprendimiento de de ambos equipos, pues son un poco distantes, ¿no? Tanto en cuestiones sociales como en cuestiones de conocimiento y obviamente en cuestiones de formación. No quiero decir que una es más que otra, simplemente decir una es pública, otra es privada. Ellas provienen de familias que posiblemente tengan familias dentro o cerca del aspecto legal o cuestiones relacionadas con la ley. Y del otro lado, pues tenemos familias en donde algunas de ellas se la vieron muy difícil para poder inclusive llegar a clases, ¿no? O hacer sus prácticas. Entonces, tomando en consideración esto, la base de la explicación parte del principio de los dos equipos tratan de resolver el mismo problema, solamente que uno busca mujeres en prisión y otro que busca mujeres en el comercio sexual, pero las dos están basadas prácticamente en el mismo problema. Ahora, cuál es el ejercicio entre ellas dos? Y ahorita se los voy a poner. Para el proyecto A, pues lo que ellas buscan es desarrollar un proyecto productivo, vamos a llamarlo de esa manera, en donde mediante el trabajo que se les ofrece a las mujeres en prisión, les permite generar ingresos adicionales. Las emprendedoras crean una organización con una empresa que permite un proceso de reincorporación social y por otro lado una actividad adicional que les permite generar ingresos, que son muñecos hechos de crochet. Ya, punto. Eso es lo que hacen. Pero ¿qué beneficio te da? Cada uno que se venda, yo te doy un porcentaje como una manera de comercio justo. Y por el otro lado, cuando tú salgas de prisión, va a haber un grupo de personas que te va a acompañar para tu reintegración social y no vas a estar sola. Por otro lado, tenemos al proyecto B, que trabaja con mujeres del comercio sexual. Ahora, en este ejercicio lo que buscaban es que las mujeres que salían de este ejercicio del comercio sexual, una vez que su cuerpo ha dado lo que tenía que dar, que es su material de trabajo, pues pudieran reincorporarse al mundo laboral desde alguna perspectiva. ¿Cómo lo abordó este equipo? Lo abordó a partir de desarrollar un proyecto productivo de bálsamos labiales para que ellas mismas pudieran incorporarse en el proyecto. Entonces, vaya, al final del día, hay trabajadoras sociales en este segmento de usuarios o de personas que estaban atendiendo, pues un poco también tenían muchísima experiencia, porque al final del día era un trabajo académico que estaban realizando. Entonces, conocían perfectamente necesidades y oportunidades. Claro, hay problemas muchísimo más graves, ¿no? Que podemos estar abordando, pero no estaban de la mano de ninguna de ellas, ¿no? El tema de abuso, de trata, el tema a lo mejor de otro tipo de situaciones que a lo mejor podrían ser de relevancia, pero vaya, ninguno de los dos equipos se metió en eso porque ellas consideraban que estos dos problemas eran los que sí podían abordar. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, del lado izquierdo vamos a ver el perfil de las estudiantes, como se los mencionaba. Tenemos 4 personas, mujeres todas, estudian Derecho y Psicología, provienen de una institución privada, su tono de piel es blanco, ¿no? Clase social alta y hablan otro idioma, por lo menos inglés, y se encuentran en una localidad gentrificada. Luego, del lado B, vamos a encontrar 4 mujeres que estudian trabajo social de una institución pública con un tono de piel medio, de clase y origen social entre medio y bajo, no hablan otro idioma adicional al español y se encuentran dentro de la periferia conurbada. Estamos hablando de las orillas de la Ciudad de México, del lado oriente, ¿no? Que estamos hablando de Tláhuac, Chalco, Nesa, ¿no? De estas periferias. Y del otro lado estamos hablando de Coajimalpa, Álvaro Obregón, Tlanepantla, ¿vale? Para que Naucalpan, para que
un poco nos vaya distinguiendo este eje social del lado izquierdo y el lado derecho de la ciudad. Bueno, ¿qué pasó con ellos? Vaya, ambos proyectos tenían personas competentes dentro del proceso, todas ellas estaban empoderadas, traían, bueno, una distinción del lado del proyecto A, pues tenían un alto enfoque en el networking porque son habilidades que se desarrollan en algunas universidades con este perfil y obviamente tenían la posibilidad de acercarse a financiamiento familiar, ¿no? Del Friends, Family and Funds, ¿no? O sea, había mucha facilidad. Del otro lado teníamos a las estudiantes de la escuela pública y bueno, pues a ver, ya tenían experiencia en el campo, habían encontrado las oportunidades en cómo ayudar a estas personas y era muy fácil que pudieran realizar estas actividades de intervención social. Ahora, por el otro lado, el proyecto A, aquí obviamente estoy superlativando cada uno de ellos para que se vea el contraste, ¿no? Pero bueno, del lado izquierdo, pues tenemos que al inicio iniciaron con dos mujeres emprendedoras para formar el proyecto y no tenían manos un poco para trabajar. Del lado derecho, a ver, había un poco más, claro, pero a ver, no hablas inglés, no tienes dinero para poderte transportar de tu casa a la Merced para poder hacer las intervenciones. Vaya, tu situación familiar no te propicia porque lo que te están pidiendo en casa es que trabajes para traer de comer y del otro lado tú quieres estudiar. Pues en la escuela pues se te inculcó más un pensamiento de trabaja para que, digo, estudia para que puedas irte a trabajar. No conocían el tema de las ventas y bueno, tenían miedo a compartir información con otras personas por miedo a que les robaran el proyecto. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió con estos dos proyectos? Bueno, pues el proyecto A hoy sigue funcionando. Este proyecto tiene dos empresas, bueno, dos organizaciones. Una es una empresa, que es una asociación anónima, y la otra es una organización del tercer sector, donde ambas colaboran, una haciendo reinserción y la otra entregando a las personas el dinero que necesitan por haber trabajado. Y ahorita trabajan en 8 centros penitenciarios. Entonces, ¿qué pasó con el proyecto B? Bueno, lo que pasó es que el programa pareció no tener un impacto fuerte porque al hacer una conexión entre el producto y mercado, pues no encontraron un mercado lo suficientemente robusto para mantener las operaciones. Sí han aumentado esta variedad de productos y hasta el día de hoy no ha logrado repuntar al nivel que el proyecto A lo ha logrado, aunque, vaya, han seguido con estos procesos de intervención social. Ahora, ¿cuáles son estos dos proyectos? Y esto es aún así lo que les pido, que en el ejercicio pues no los mencionen, y si los estudiantes quieren saber, pues que lo investiguen. Pero del lado izquierdo tenemos al proyecto de La Cana, que es un proyecto de estudiantes, y del proyecto B tenemos a las egresadas de trabajo social, que sería Lady Meche, ¿no? Entonces, nada más les voy a dar este ejercicio que desde mi perspectiva es más como una experiencia al haber acompañado al proyecto B. En el proyecto B, cuando se presentaron a una competencia de Mass Challenge, ellas traían una propuesta muy sexy, o sea, era un problema muy interesante, con cosas de muchísimo nivel y de muchísimo interés. Sin embargo, cuando hicieron la presentación, la tenían que hacer en inglés. No la pudieron hacer. Entonces, si bien es cierto que muchas personas querían tomarse fotos con ellas y darle el contacto y trabajar con ellas, al no tener esta capacidad de no haber presentado en inglés, no lograron pasar a la siguiente fase para que recibieran el acompañamiento. Eran muy buenas, solamente no sabían hablar inglés. Y también era evidente que solo todos se querían tomar la foto con ellas, pero nadie en realidad estaba mostrando una oferta honesta y sincera de quererlas apoyar. ¿Por qué? Pues porque estaba más en el rollo este que les estoy mencionando, ¿no? Lo sexy, lo relevante, lo que podría llamar la atención. Y ese tipo de cosas lamentablemente se encuentran en el ecosistema. Cuando ellas se dan cuenta de este ejercicio, pues sí se decepcionan muchísimo de este resultado y nosotros cuando les dimos el acompañamiento, pues también fue un poco de, bueno, pues es que el ecosistema está un poco distorsionado de esa manera y aunque sean dos proyectos con dos problemas similares, es evidente que las características de los perfiles pudo o no haber influenciado en el resultado final, pero lo que sí es cierto es que ellas no pudieron pichar en inglés y por tal motivo no pudieron pasar a la siguiente fase. Puede haber otras más, esas las podríamos platicar ya independientemente con cada una de ellas, pero bueno, eso es un poco lo que me quedo con respecto a la experiencia que tuvimos con esto. Y de nuevo les recuerdo, cuando esto se platica en clase, yo sí les pediría que se reserven este espacio de decir quién es o qué proyectos son, porque al final del día pues estamos indicando estudiantes egresados de diferentes universidades, que vaya, dicho sea de caso, es información pública, ¿no? Pero al final del día pues es un análisis que se realiza al tener la perspectiva de ambas
ambas perspectivas que ejecutan estos proyectos y este modelo. Pero al final del día lo que yo quiero dejar en claro es, tienes ventaja, aprovéchala. Estás en desventaja, ponte trucha porque entonces te vas a quedar atrás. Esa es al final la reflexión que estamos dejando sobre la mesa. Y ya para terminar, no sé si alguien quiera comentar algo y para que ya podamos cerrar la sesión. Adelante, Jessy. Gracias. Sí, este punto del idioma que comentas lo hemos observado también de este lado con otros emprendimientos, en donde los hemos inscrito a otros concursos y justo tienen muchísimo potencial. Tuvimos uno de pintura a base de nopal y tenía muchas posibilidades de haber ganado, la verdad, ese concurso, pero era un tema del idioma. Entonces, hay que también considerar en este acompañamiento esa parte que creo que también les puede servir, o por lo menos tener alguien que les pueda apoyar en esta parte, ¿no? De los concursos y demás. Gracias. Muchas gracias, Jessy. ¿Alguien más que quisiera? Perdón, tengo el micrófono abierto, no me he dado cuenta. Pero sí quiero decir una cosa al respecto del idioma. El año pasado, un equipo ganador de pitch fue un equipo que no hablaba inglés. Y los pitches son en inglés porque van al MIT. Apoyaron a su compañero, le dieron todas las herramientas que pudieron, lo empujaron, todo el equipo lo arropó y con el inglés que tenía, lo que trae puesto, ganó el pitch, porque era verdaderamente un muy buen proyecto y lo presentó con toda la pasión, con toda la emoción. Y aquí quiero decir, no que no es una barrera el idioma, por supuesto que lo es. Sin embargo, cuenta más el arrojo de atreverse y de estar ahí con el inglés que tiene, presentarlo lo más dignamente posible, que quedarse en la rayita por la pena a que no hablo suficiente inglés. Más que la barrera de no hablar inglés es la pena de no hablar suficiente. Es una cosa que hay que borrar, el tema de la insuficiencia. Nada más. Muchas gracias, Rolando. No sé si alguien más quisiera compartir algo más, ¿no? Bueno, entonces yo nada más cerraría este ejercicio mencionando lo siguiente. A ver, la presentación tiene el propósito de mencionarle al estudiante hay diferencias y cada quien tiene diferentes oportunidades. Te va a tocar en algún momento lidiar con alguna de ellas, entonces pues, no te sorprenda que sepas que la cancha está desbalanceada. Solamente eso. Y esto, a ver, ya no me voy a meter tanto en este contexto, pero al final del día sí tiene que ver con que entendemos que las condiciones materiales de los jóvenes estudiantes y emprendedores a veces también condiciona la oportunidad y la fuerza con la que ellos puedan emprender. Y es un tema bien delicado también, porque abordarlo desde diferentes puntos de vista siempre va a traer una polémica. Entonces aquí yo sí les digo, prepárense porque la sala se va a poner caliente, ¿no? Sobre todo con mis estudiantes de la Ibero, donde todos levantan la mano y me dicen, no es cierto, no estoy de acuerdo. Y le digo, chicos, yo no lo estoy diciendo, lo dicen las estadísticas. Entonces, al final del día, pues es el resultado y es importante que lo sepan, ¿no? A ver, todos pueden emprender, ¿no? Bueno, emprender es para todos, no todos pueden emprender y si decides hacerlo, vaya, el camino va a ser 1000 veces más difícil que conseguir un trabajo. Rolando, ¿ibas a decir otra cosa? Sí, una vez más es ahí donde la multicomposición puede dar una diferencia importante. Es correcto. Sí, un equipo multidisciplinario te podría dar esa diferencia. Muchas gracias, Rolando. Y Jorge, multiinstitución es muy importante. es correcto. Sí, un poco, pues sí, digamos dos cosas, ¿no? Una, como dice Rolando, lo de la barrera del idioma. Digo, evidentemente es algo pues sí, que a nivel nacional me encantaría o sea, digamos, somos el socio número 1 de Estados Unidos y, o sea, no puedo creer que todavía sigamos sufriendo con que hay que aprender inglés, ¿no? Pero bueno, ese es un problema a nivel nacional que pues ni modo, así es. Pero es cierto, ¿no? Hay que, ahora sí que esa valentía no debe o más bien, esa tal vez falta de tener el conocimiento no debe de quitarnos lo valiente, ¿no? O sea, me ha tocado, por ejemplo, los chinos son buenísimos para eso, ¿no? Digo, a mí profesionalmente me tocó ir a muchas ferias y tú vas ahí y están los chinos, no sé cómo te explican y no hablan una gota de inglés ni de otra cosa que no sea mandarín y están con la calculadora y te están diciendo cuánto cuesta y te enseñan y te venden lo que sea, ¿no? O sea, porque tienen ese valor de yo tengo que hacer esto, ¿no? Entonces, como dices, yo creo que cuando tienes eso, digo, y al final vas a llevar una presentación y demás, como dices, como darles esa confianza
a los chicos pues ustedes déjense ir, hombre, o sea, nadie... Y además, la otra cosa que es súper cierta, ahí también va a haber un chino y un hindú que tampoco hablan el mejor inglés, ¿no? Entonces eso también como que todo el mundo quiere hablar inglés de Cambridge y así. Pues no, no, o sea, déjense ir porque hay gente de Nepal, gente de más que sí se pone las pilas y que también lo hace, ¿no? Y lo hace súper bien, ¿no? Entonces yo creo que eso es, como dices, es como de darles esa, pues ese ímpetu de no se dejen apantallar, ¿no? O sea, que eso les valga gorro. Ustedes crean en su proyecto y háganle como puedan para definirlo, ¿no? Y la otra también es, bueno, pues también debería de haber formas de apoyarlos con un traductor o algo, ¿no? O sea, también me parece algo, o sea, digo, ya también existe la inteligencia artificial y eso, ¿no? O sea, lo que voy es, pues también buscar otras herramientas que a lo mejor la universidad pudiera ofrecerles de, pues, te vamos a mandar con un intérprete o lo que sea, para cualquier cosa que te atores, pues te diga ahí rápido la palabra o lo que sea, ¿no? Creo que sería bueno ver eso. Inclusive también en el proyecto de las chicas, que se me hace muy triste lo de las que veían lo de la cárcel, este, pues digo, porque son proyectos que a nivel social son muy buenos. Pues también creo que ahí es donde entra esa parte donde pues no quieran hacer todo ustedes, ¿no? O sea, en el sentido de, oye, pues si el concepto está bueno, pues ¿por qué no nos aliamos con no sé, por decir una marca, ¿no? Maybelline o quien sea, ¿no? Que hay muchas, ¿no? Jafra, hay muchas empresas mexicanas, por ejemplo, que se dedican a esa parte del maquillaje, donde inclusive, eh, podamos convencerlos de que ellos inviertan en hacer algunas líneas de producción o lo que sea con estas mujeres, ¿no? Y pues es un ganar-ganar, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde también podría ser lo que le comentaba un poco yo a Oscar en la mañana, donde creo que también debe haber un vínculo donde la universidad o las universidades pueden generar ese vínculo de, oye, tengo este proyecto, empresa tal, 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 pues ayúdame a echarlos adelante, ¿no? O sea, en lo que decimos, no estar solos, porque por ejemplo, si estas chicas estoy seguro que si hubieran tenido el apoyo de pues sí, por decir algo, ¿no? De Jafra o algo así, pues a lo mejor, digo, como puede ser que te dijera, no me gusta, pero puede ser que alguien dijera, oye, pues es un buen mercado, podemos, no sé, ¿no? Desde meternos con el mercado LGBT, no sé, o sea, les puede dar mucha mercadotecnia, ¿no? Entonces, creo que es de repente fácil convencerlos de que, pues, pueden apoyar ahí y, pues, hacer un ganar-ganar, ¿no? También no dejar a las chicas solas, pues ya con eso tendrían más dinero, inclusive también gente pues administrativamente más capacitada. No sé, es cosa como de ver, o sea, lo que voy es también ver que esos emprendimientos no a fuerzas tú tienes que hacer todo, ¿no? Se pueden diversificar en otras cosas y siguen siendo proyectos muy valiosos, ¿no? Gracias, Jorge. Digo, yo nada más quiero cerrar esta parte porque me pareció muy valioso lo que acabas de decir. Sobre todo el hecho en hacerles distinguir este tipo de ideas, ¿no? De la conexión y networking. A ver, si tú esto se lo pides a algún estudiante de la Ibero o de la Náhuac, pues le va a decir, ay, pues mi tío trabaja en Maybelline, pues le hablo. Híjole, Ujú. pero del otro lado en la Sí, UNAM, sí, sí. como, güey, nadie Sí, claro. está en esa situación. Entonces, o sea, lo quiero remarcar por el hecho de que es precisamente eso es lo que tratamos de distinguir. O sea, es tan fácil como levantar el teléfono y hablarle, porque los Exacto. chicos están en esa situación que, pues, en primera, ¿en dónde lo empiezo a buscar? ¿No? O sea, Claro. es cuestiones también ahí de esos Sí, ejercicios. pero ahí es donde digo que sí es importante que haya el respaldo de la universidad, ¿no? Porque, como dices, si yo soy Juan Pérez y ya marco a Jafra y, oiga, fíjese que, digo, también eso yo creo que es algo que también hay, bueno, uno hay que quitarse la pena y hablar por teléfono, eso es un hecho, ¿no? O irse a parar ahí, lo que sea, ¿no? Ese es un hecho porque por lo general te van a abrir la puerta y si no hay que insistir, ¿no? Pero lo importante es saber con quién tengo que hablar, porque muchas veces no se sabe con quién, ¿no? Entonces, como ir tratando, o sea, es muy importante hacer ese mindset de tú tienes que ir y buscar y tocar y volver a ir y insistir. Pero sí creo que ayuda mucho cuando también tienes el respaldo de la universidad. O sea, no es lo mismo que apareció Juan Pérez y me dijo, oiga, es que fíjese que tengo un proyecto, no, pues, que te vaya bien, ¿no? Pues mira, viene Juan Pérez de la UNAM, que están haciendo un proyecto en la Facultad de Química, por decir algo. Pues ya suena más interesante, ¿no? O bueno, pues ya dices, bueno, hay atrás un estudio, como que ya también se abre la onda más buena onda de, pues son estudiantes, a ver, vamos a ver, ¿no? Entonces, ahí es donde sí siento que nos falta, o bueno, que estaría bien como universidades
ver cómo podemos brindar más de esos apoyos, que puede ser hasta como mentor, ¿no? Así de, a ver, habla tú que eres el mentor, porque pues a lo mejor a Juan Pérez pues lo van a rechazar 30,000 veces, ¿no? Entonces, que hable otro primero, ya consiga algo, ya medio los encamina por lo menos, o no sé, ¿no? Eso creo que es importante. Sí, precisamente eso es lo que habría que abordar dentro del desarrollo de la clase. Rolando. Voy a meter en Honduras que salen de propiamente la clase del aula, ¿no? Pero sí son temas de incubación, en donde yo coincido totalmente con Jorge. Realmente es un tema de ecosistema, no podemos dejarlos solos. O sea, por eso yo agradezco tener el acompañamiento de personas que están en industria, que abren puertas, que incluso le meten dinero a los proyectos, y buscamos formar a los estudiantes y buscamos abrirles puertas y que sí funcione. Y yo creo que ahí las instituciones se tienen que poner la pila, porque para eso queremos tener la fuerza de una institución atrás, cualquiera que sea esta, porque tienen la red de contactos extendida que no tienen los estudiantes y que jamás en una escuela pública los van a tener tan claramente como la red de egresados que puede tener el Poli o la UNAM. Efectivamente, y que pueden levantar el teléfono, no el estudiante, la institución, y decir, échale la mano a estos jóvenes, échales un ojo, ¿no? Dales un norte, échame a nivel de mentoría o a nivel de, órale, cómo no, ahí te va un lote para que se entretengan y a ver si salen, etcétera, ese tipo de cosas en donde las instituciones sí deberíamos arropar más a nuestros estudiantes, nuestros emprendedores. Es correcto, Rolando. Pues perfecto, pues con esto yo creo que cerramos esta segunda sesión y pues ya nos estaremos viendo el viernes, donde yo ya voy a traer un par de preguntas y ejercicios que vamos a poder trabajar en grupo para poder estar discutiendo y pues los siguientes pasos que nos toca. O una pregunta, perdón, porque yo sí, me recorrí la plataforma y todo, pero perdón que lo pregunte si estoy muy bruto, pero prefiero mis 10 minutos de vergüenza que un curso de ignorancia. Sí. ¿Cómo está la perspectiva de ir avanzando a lo largo de los 12 módulos? ¿Cuál es la idea? Mira, en particular, Rolando, tiene que ver con lo siguiente, es ver los temas, viene una descripción rápida de lo que se está viendo, Sí, yo asumo y entiendo que no todo eso lo vas a implementar y sí, finalmente, al final del día, tú escoges el tema que quieras dar en tu clase, lo tomas y ese es el que puedes implementar. Lo claro, que va a ocurrir en la siguiente sesión, en el seguimiento que les vamos a estar dando es al final del semestre, ver si alguno de ustedes implementó y ver cómo les fue, ¿no? Un muy poco, bien. la idea sería que en noviembre nos pudiéramos ver. Vaya, al final del día se está todos los materiales, está el guión, están los materiales, ya no se tienen que preocupar por estar armando la clase y directamente se van a implementarla. Vale, Puedes perfecto, me implementarlas encanta. todas, vienen en orden, o sea, si tú quieres iniciar el curso, puedes iniciar con el tema 1 y terminar en el tema 12, son 12 sesiones, que en realidad son 24 clases, es prácticamente una clase la que podrías estar dando con esto completamente, en un temario que hemos diseñado, ¿no? Gracias. No, porque, a ver, tenemos temarios que cumplir también, pero sí que en una o dos clases puedo insertar cosas que están acá y hacer los ejercicios y ver a dónde nos llevan, ¿no? Ahorita que doy Es correcto. administración y que doy un posgrado que también se coloca muy bien en Sí, esto. sí, sí, no, no es implementarlas todas, es la que tú digas, esta me parece bien y me queda bien para esta clase, esa es la que metes. Perfecto, gracias. Bueno, perfecto, pues nos estamos viendo el viernes, entonces cuídense y muchísimas gracias por estar aquí, cuídense, hasta luego. Hasta luego. Un gusto. Luego. Gracias.